Hola amigos y amigos, bienvenidos a otro programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuérdese de darnos un like y de suscribirse a nuestro programa. Las operadoras telefónicas, cuando la gente llamaba a la provincia de Camagüey, decían, porque empezaron a acusar inmediatamente a los comunistas, a Ubermato de traidor, ¿no? Que estaba conspirando contra la revolución y demás. Pero entonces me acuerdo que las radiooperadoras, cuando la gente llamaba allí, decían, Ubermato no es traidor, Ubermato no es traidor. Ubermato entonces presenta su renuncia. Y Fidel Castro interpreta eso como se puede decir que un rompimiento de él con su régimen para encabezar la oposición en Camagüey a las medidas procomunistas que él estaba implementando. Fidel Castro envía a Camilo Cienfuegos a Camagüey y Camilo Cienfuegos pone preso a Uber Matos. Es el hombre que lo pone preso. Después de eso, Uber Matos y a un grupo de esos oficiales que lo respaldaron simplemente los condenan. A Uber Matos lo condenan a 20 años de prisión. Después eso viene la desaparición de Camilo Cienfuegos y Uber es condenado a 20 años y enviado a Isla de Pinos. El caso de Uber Matos, que fue condenado, como ya dije anteriormente, a 20 años, Uber estuvo en Isla de Pinos, pero nunca lo pusieron a las 4 circulares, en ninguna de las 4 circulares. Él pasó todo el tiempo que estuvo en Isla de Pinos, en lo que llamaban el pabellón número 2. Le digo esto, conozco de primera mano, porque yo estuve con el grupo de los 220 miembros de la Brigada 2506, que fuimos castigados en los 30 años que nos pusieron de prisión, que estuvimos allá en Isla de Pinos y estuvimos un año allí, un año exactamente, más o menos, y en el pabellón número 2 nos separaba del grupo nosotros del pabellón que estábamos en Isla de Pinos un pasillo a la celda en que ocupó allí a Uber Matos. Me acuerdo, esto es una cosa, los comunistas ellos siempre están manipulando y maniobrando con la gente. Simplemente la dieta que nosotros teníamos era de almuerzo y de comida era macarrón hervido. Pero hacían una excepción con la cosa de Uber Matos, claro, con la mala intención de lastimar a la figura de Uber Matos. Me acuerdo que a él le dan una comida especial que ellos titularon la dieta de comandante y que según decían los comunistas allí, era lo mismo exactamente que consumía el comandante jefe militar de Isla de Pinos. Y entonces, para chotear la figura de Uber Matos, me acuerdo que cuando le llevaban la comida, los presos que se ocupaban de eso iban diciendo en alta voz, dieta de comandante, dieta de comandante, dieta de comandante, que era la dieta especialmente que le asignaban a Uber Matos. Precisamente esa condición muy especial de ser quizás el preso de más jerarquía política en Cuba, era considerado un preso de Fidel Castro, lo cual lo libró a él de cualquier tipo de atropello o de tortura personal. Precisamente durante nuestras negociaciones con el régimen
de Fidel Castro para obtener la liberación de los miles de presos políticos en Cuba. Fidel Castro, en una reunión que tuvo con el grupo de los negociadores, nos planteó de que en el caso Hugo Mato no se le rebajaría ni un día y que Hugo Mato tenía que cumplir los 20 años a que había sido condenado. Cumplidos los 20 años, como Fidel Castro se encaprichó que tiene que cumplir hasta el último día, simplemente fue puesto en libertad, enviado a Panamá, y después de ahí en Panamá las autoridades americanas hicieron todo el procesamiento y entonces vino hacia los Estados Unidos. Fue procesado, vino para los Estados Unidos, en donde organizó una organización que le puso el nombre de CID, que era Cuba Independiente y Democrática. Y ya anciano, de más de 90 años, Hugo Mato simplemente murió aquí en el exilio sin haberse plegado al régimen comunista implantado por Fidel Castro en Cuba. Hugo Mato, en sus últimos años de oposicionista a la dictadura comunista de Cuba, simplemente fue víctima de lo que hemos sido víctimas todos los cubanos exiliados. Porque recuérdese que los planes que al principio tuvo el gobierno norteamericano para derrocar al comunismo en Cuba fueron engavetados por el presidente Lyndon B. Johnson cuando él llegó a una, de hecho, coexistencia con el régimen comunista de Fidel Castro. Y en eso sí se puede decir que tengo las pruebas, porque habíamos 200 y pico de oficiales cubanos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que íbamos a tener respaldo de los miles de jóvenes cubanos de Fort Jackson. Pero me acuerdo que nos reunieron a todos los oficiales cubanos, habíamos oficiales del ejército americano, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de los Marines. Nos reunieron en una base allá en Texas, Lackland Air Force Base. Llegó un señor que se identificó como Joseph Califano, y me acuerdo todavía textualmente lo que nos dijo: señores, mi nombre es Joseph Califano y yo vengo a hablarle a ustedes a nombre de Robert S. McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos, para informarles a ustedes de que los planes que tenía el gobierno norteamericano para derrocar al comunismo en Cuba han sido engavetados por la nueva administración del presidente Lyndon B. Johnson. Los oficiales cubanos de las Fuerzas Armadas Americanas pueden permanecer como oficiales norteamericanos, pero a sabiendas de que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún plan para derrocar al régimen comunista de Fidel Castro Ruz. Antes de dar por terminado el programa de hoy, quiero informarle a mis compatriotas de que desgraciadamente el gobierno norteamericano, desde la época de Lyndon B. Johnson, simplemente no tiene ningún plan serio para derrocar al régimen comunista en Cuba. Recuerde una cosa: la libertad de Cuba tiene que estar en manos del pueblo cubano. Y me acuerdo una cosa que comentaba un antiguo político cubano, Primitivo Rodríguez, que diciendo una verdad histórica: cuando una revolución fracasa, y la revolución cubana ha fracasado, el poder pasa inexorablemente a manos de las Fuerzas Armadas. Entonces yo comparto aquello que siempre me hablaba Primitivo Rodríguez, de que la libertad de Cuba estaba vestida de verde olivo, porque al fin y al cabo los que iban a liquidar al fracasado
a improductivo sistema comunista en Cuba van a ser las Fuerzas Armadas cubanas cuando devuelvan a Cuba la libertad y la democracia, que desgraciadamente desapareció en Cuba el 10 de marzo de 1952 y que después se consolidó como tiranía comunista con Fidel Castro, cuando traicionó al pueblo cubano. Y entonces, en vez de llevar a Cuba a un sistema democrático y constitucional, simplemente implantó en Cuba un sistema totalitario y fracasado como el sistema marxista-leninista impuesto por Fidel Castro en Cuba, mediante primero el engaño y después mediante la fuerza. Gracias por acompañarnos en este programa de hoy y aparte de eso, recuérdense de darnos un like y suscribirse a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube. Dios los bendiga a todos. Amén y amén.